Igual ten las tiempos descargadas por si acaso, ya que no me Muy confirmo. buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo desde el Tribunal Electoral de Panamá. La oficina de la Presidencia Pro Tempore de Uniore le da la bienvenida a esta conferencia virtual del ciclo de webinar Uniore 2025. El tema que estaremos desarrollando en esta jornada es estrategias de comunicación oficial para combatir la desinformación en un proceso electoral. Procedemos entonces a presentar a nuestros expositores. Gustavo Román Jacobo, director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, donde también fue letrado. Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, diplomado en Estudios Europeos Avanzados en Comunicación Política e Institucional por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, máster en Marketing, Consultoría y Sociedad de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha, ha sido docente de grado en la Facultad de Derecho y de posgrado en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UCR y en Flaxo. Ha colaborado con el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA en capacitaciones de combate a la desinformación para varios organismos electorales latinoamericanos, publicando artículos en revistas especializadas en Derecho Electoral y Comunicación Política, y es articulista de Página 15 del diario La Nación de Costa Rica. Nuestro siguiente expositor es Piero Corbeto, experto en administración de elecciones, registro y observación electoral. Desde agosto de 2020 se desempeña como jefe de la Jefatura Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Durante más de 20 años de servicio al Estado, ha desempeñado cargos de dirección y asesoramiento en organismos del sistema electoral peruano, de control gubernamental, entre otros. Ha representado a los organismos electorales y al Estado peruano en misiones de observación y eventos electorales de América. Magíster en Ciencia Política, con mención en Política Comparada, y egresado del doctorado en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Y para moderar esta conferencia virtual nos acompaña la licenciada Yara Ivette Campo. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, con posgrado y maestría en Derecho Procesal por la Universidad Interamericana y posgrado de especialización en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en la Perspectiva del Siglo XXI, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Especialización en Docencia Superior, Universidad Marítima Internacional de Panamá. Ha sido docente de posgrado en la Maestría de Estudios Electorales, la Universidad Especializada de las Américas en Panamá. Ha participado en misiones de observación electoral en Centro y Suramérica, así como en España. Actualmente es directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral de Panamá. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a la licenciada Yaribet Campo. Adelante. Muy buenas tardes. Agradecer sobre todo a todos los que en este momento pues están conectados con esta actividad virtual. Es otra de las conferencias del ciclo de webinars de Uniore para este año 2025 y tenemos pues la complacencia de compartir en el día de hoy con Piero Corbeto y con Gustavo Román, dos personalidades del mundo electoral de organismos electorales muy reconocidos, como es el OMPE de Perú, Oficina Nacional de Procesos Electorales, y el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Hoy el tema que nos ocupa son las estrategias de comunicación oficial para combatir la desinformación durante un proceso electoral. Es un tema pues de mucha actualidad. Creo que hace 20 años nunca íbamos a realizar la importancia de tener una comunicación muy profesional, adaptada en estos tiempos donde todo ha cambiado. Ya no solo es la comunicación formal a través de medios tradicionales, sino que llegaron las redes sociales y por ende también debemos estar preparados para esas estrategias de comunicación y no solo para el público externo, los ciudadanos a los que nos debemos, los actores de todo un proceso electoral, como son los partidos políticos, los candidatos, la sociedad civil, etcétera,
sino también para nuestro público interno, nuestros funcionarios, que cada uno, funcionarios y funcionarias, son comunicadores. Y la estrategia de comunicación, obviamente, no solo es para un proceso electoral, es permanente para consultas directas y para cada día en que uno da el servicio desde la institución. Sin embargo, hay que siempre saber que los funcionarios deben tener el conocimiento porque cada uno de ellos es comunicador y debe estar preparado con suficiente material de las elecciones, en este caso porque nos vamos a referir al combate de la desinformación durante el proceso electoral. Hay muchas herramientas nuevas que también nos ayudan, pero se requiere una especialidad. La desinformación definitivamente hay que combatirla con eso, con información, con educación cívica, con mucho conocimiento de las cosas que han sucedido durante el proceso electoral propio y los procesos electorales también de otras circunscripciones. ¿Por qué? Porque las cosas se repiten. Tal vez un fenómeno que se ha dado con una desinformación en un momento dado es el que se va a revertir en nuestra elección y debemos estar precisamente preparados para ello. Pero, ¿quiénes mejores para hablar que los dos invitados que tienen sobrada experiencia en este tema? Y vamos a trabajar a través de preguntas que puedan plantearnos sus opiniones al respecto, para lo cual haría la pregunta, iniciaría con Piero y posteriormente con Gustavo para que nos comenten cuáles son las principales estrategias de comunicación que se pueden implementar para combatir la desinformación durante un proceso electoral. Muchas gracias. Estimada Yara, estimado Gustavo, amigos del Tribunal Electoral de Panamá y a todos quienes hoy día nos acompañan esta tarde. Quiero agradecer, para mí es un gran honor poder compartir con Yara, a quien estimo tanto desde hace tanto tiempo, y por supuesto a Gustavo, que es un académico hiper respetado y que todos queremos y valoramos muchísimo. Para mí es un honor compartir esta conversación con ustedes. Es interesantísima la pregunta, cómo combatir a partir de estrategias. Creo que hay que plantear unas ideas iniciales. Yo quisiera tomar algo de lo que planteaba Yara hace unos minutos, ¿no? Esta lógica de la permanencia de la comunicación. La comunicación de los organismos electorales y nuestras estrategias no pueden ser circunscritas exclusivamente al momento electoral. Nosotros, los organismos electorales, tenemos que darnos cuenta que nuestras estrategias tienen que ser siempre permanentes. Y lo digo desde la lógica de la autocrítica, porque nosotros en los organismos electorales, particularmente en la OMP, hacemos muy poco esfuerzo en época no electoral y mucho esfuerzo en época no electoral. En época electoral, perdón, me corrijo, mucho esfuerzo y en época no electoral, un poco esfuerzo. Hoy día hemos incrementado muchísimo nuestro esfuerzo en época no electoral porque tenemos que hacer que quienes no saben qué hacemos ni por qué lo hacemos, comiencen a tener información respecto a ello desde un tiempo anterior al mismo proceso, y eso nos parece que es fundamental. Y otra de las ideas generales, antes de entrar de manera precisa al punto a tratar, es que hoy día tenemos la necesidad no solo de conocer las herramientas que se generan y se potencian en el ámbito de la desinformación, sino hay que tener equipos que las dominen. Ya era bien planteaba la profesionalización de nuestros equipos, y eso me parece una segunda idea también de Yara, que yo reafirmo antes de entrar a la materia precisa. Y nuestra reflexión desde la OMP es desde la autocrítica y desde la experiencia. No tan afortunada, por supuesto, debido a la elección 2021, que fue una elección extremadamente compleja, pero que nos dejó muchos aprendizajes y creo que es fundamental entender ello. Y a partir de esa experiencia poder enfrentar a lo que en el 2026 va a ser, según nuestro querido y admirado Daniel Sobato, ¿no? Un super ciclo electoral, porque vamos a tener, comenzamos ahora en noviembre con primarias en 2 fechas, y después vamos a tener generales y
primera y segunda vuelta, si así lo define la ciudadanía, en la primera mitad del año, primarias para subnacionales y las subnacionales con 2 vueltas también en el 2026. Entonces, entrando de lleno, como principal estrategia, nosotros estamos absolutamente convencidos que el tema pasa necesariamente por la capacitación de nuestros equipos. Tenemos que capacitarnos de manera muy seria, muy profesional, tanto en lo digital como en lo tradicional. No basta hoy día lo tradicional, hay que meternos de lleno en lo digital, hay que entender las herramientas, hay que capacitarse en las herramientas, hay que entender la importancia de la inteligencia artificial, en nuevos términos, esta terminología que planteaba antes de nuestra reunión de abrir esta mesa para todos. Me decía, ya era difícil la desinformación, me decía ya, pero ahora hay que además conocer la inteligencia artificial. Y sí, y eso nos trae nuevos términos, inteligencia artificial, deepfake, big data, LLM, inteligencia generativa, ingeniería inversa, entre otros. Hay un nuevo idiolecto de la comunicación que hoy día hay que hacer nuestro y dominarlo para enfrentar lo que viene. Una segunda estrategia que nos parece que es fundamental es poder conocer y hacer nuestras nuevas tecnologías como parte de la gestión y la identificación de la desinformación, del fake news. Esto va necesariamente desde la generación de contenido, identificación y términos claves en tiempo real, ¿no? Hay que identificar en tiempo real hoy qué están diciendo otros sobre nosotros para hacer algo que es fundamental, que es intentar mitigar la desinformación. Es imposible pensar que le vamos a ganar a la desinformación. La desinformación corre más rápido que la información, eso lo tenemos claro. Nosotros tenemos que estar como persiguiendo, y lamentablemente a veces llegamos un poco tarde a combatir la desinformación, pero tenemos que estar lo mejor preparados para poder mitigar los esfuerzos que de manera tan profesional hacen y realizan quienes se encargan de desinformar. Un tercer punto que es fundamental es cómo nos relacionamos, y ahí hay que destacar, y creo que uno de nuestros ejemplos es Panamá, no porque esto lo organice el Tribunal Electoral de Panamá o porque esté mi querida amiga Yara presente, pero hay que destacar que Panamá es un ejemplo para América Latina respecto de cómo los organismos electorales deben relacionarse con las empresas de social media. Y Panamá ahí tiene una larga experiencia y creo que hay que felicitar y destacar cómo Panamá tiene este conocimiento y que nosotros consideramos que es fundamental. No podemos enfrentar la desinformación solos sin involucrar de manera precisa, adecuada, potente a las empresas de social media. Es fundamental, porque con ellos tenemos que ver y entender cuáles son los límites de sus políticas internas. Ellos son empresas y hay que verlos así. Nosotros somos instituciones y ellos son empresas. Y las empresas tratan de ganar, obviamente, dinero. Y no todas las empresas tienen la misma manera de brindar facilidades o de interrelacionarse no solamente con sus públicos, sino también fundamentalmente con los organismos electorales. Entonces, tenemos que construir una relación. Nosotros la venimos construyendo desde el 2021, pero creo que aprendiendo de la experiencia, por ejemplo, panameña, hemos fortalecido muchísimo esta relación. Hay empresas que nos brindan canales directos de comunicación, hay empresas que no, hay empresas que nos brindan facilidades para que en época electoral poder informar de manera precisa, eso también es importante, pero tenemos que saber qué facilidades nos da cada uno. Y obviamente poder tener espacios que nos permitan difundir información para luchar contra la desinformación. Entonces, espacios como el que hoy día se brinda, el Tribunal Electoral que lo brinda con Uniore, este espacio es fundamental, estos webinars son fundamentales compartir experiencias, es fundamental también el Observatorio contra la Desinformación que maneja OMPE, también es importante, es una iniciativa que tuvimos nosotros, pero que es de Uniore, eso es muy importante, y hay que generar bases de datos, relaciones con especialistas, con académicos que escriban al respecto, para poder aprender
¿no? Y seguir aprendiendo cómo trabajar esto. Hay que tener una relación también especial con quienes hacen fact-checking. Nosotros nos vimos obligados en el 2021 a hacer fact-checking. Nosotros no debemos hacer fact-checking, debemos darle la información de manera oportuna, rápida, precisa a los que hacen fact-checking para poder responder a este tema de aquellos que combaten la desinformación de manera institucionalizada. Creo que ahí hay una relación que es bien importante. Nosotros obviamente capacitamos, brindamos información, tratamos de educar en temas que tienen que ver con lo electoral, pero hay que ser absolutamente sinceros que nosotros no deberíamos hacer fact-checking, los chequeadores son otros. Tenemos que darle, alimentar la información a ellos y eso implica prepararse hacia afuera y hacia adentro. Se los digo bajo la experiencia que hemos tenido, es no solamente tener esta relación, poderle entrar la información, sino preparar a las instituciones desde adentro para generar la información y poderla entregar de manera rápida. Y es importante también, y está muy ligado con el combate a la desinformación a partir de espacios informativos, tenemos que generar espacios para poder relacionarnos con actores claves. La gente no sabe qué hacemos. El ciudadano a pie y muchos los líderes de opinión no saben ni qué hacemos ni por qué hacemos las cosas. Y nosotros generalmente, en el caso peruano, lo digo de manera autocrítica, hemos dejado por sentado, dábamos por sentado de que así se hacían las cosas y todos sabían por qué hacíamos las cosas porque siempre las hacíamos así. Ya aprendimos la lección. No, la gente no sabe qué hacemos, ni por qué lo hacemos, ni los líderes de opinión, ni los periodistas, ni la ciudadanía. Entonces tenemos que llegar a ellos de manera permanente, constante, como bien planteaba Yara, ¿no? En este esfuerzo permanente, y eso implica poder generar espacios no solamente de información, sino de reunión que permita plantear temas y escuchar las preocupaciones de la gente. Y eso pasa por hablar con empresarios, con sindicatos, por líderes de opinión, pasa por hablar con los mismos partidos, con los propios militantes, con sociedad civil. Tenemos que tener una lógica de apertura muy grande para poder, creo, en esta lógica, avanzar. Las cuentas verificadas son otra estrategia que es fundamental. Y por último, me atrevería a plantearles este combate a la desinformación en su propia cancha, ¿no? Para hablar en términos futbolísticos o deportivos, ¿no? Si nos atacan o si brindan información o desinformación en un ámbito, hay que atacarlo en el mismo ámbito, ¿no? Si usan X, por ejemplo, contestarle por X. Si usan alguna herramienta de meta, contestarle por esa herramienta de meta. Creo que es fundamental tener que estar en la misma cancha que el otro nos desinforma. Y creo que ese es un esfuerzo institucional en el cual desde la OMPE venimos trabajando muchísimo. Eso en principio les quería plantear como intentar esbozar alguna respuesta a lo que Yara nos planteaba inicialmente respecto de estas estrategias de comunicación. Muy bien, ahora le daríamos la palabra a Gustavo. Gracias. Primero, enviar un abrazo fraterno a todas las personas que nos están siguiendo en el webinar. Para mí es también un honor muy grande compartir este espacio con doña Yara, con don Piero. Son hermanos mayores en las trincheras electorales con mucha experiencia acumulada, muchas horas vuelo acumuladas y ese es un tesoro de la cooperación horizontal entre los organismos electorales en América Latina. Esa transmisión generosa y permanente de aprendizajes y de recorridos que nos hace más fuertes y más resilientes, sin duda alguna. Yo no voy a cometer la temeridad de utilizar metáforas futbolísticas porque estamos hablando aquí con colegas panameños y a los costarricenses ese tema con los panameños no nos es muy favorable en los últimos años.
Así que evitaré las metáforas futbolísticas. Yo quiero rescatar algo que decía doña Yara empezando, cuando hablaba de que hace 20 años tal vez nunca nos hubiéramos imaginado estar hablando de estos temas. Creo que es así, efectivamente, y creo que obedece al hecho de que los tiempos han ido planteando distintos retos a las autoridades electorales en América Latina. Eh, en América Latina la democracia, sobre todo en la tercera ola de transición a la democracia, llegó de la mano de las autoridades electorales. Fue fundamental. Doña Eugenia Zamora, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, siempre dice con mucha razón que la democracia es más que los organismos electorales, pero sin organismos electorales autónomos e independientes difícilmente tenga futuro la democracia en nuestra región. Y lo cierto es que si uno se fija en las distintas épocas, los retos de esa evolución democrática fueron cambiando también con los retos de los organismos electorales. Probablemente al principio, el primer gran desafío fue construir padrones electorales fiables, padrones electorales sin personas fallecidas, padrones electorales sin poblaciones excluidas, padrones electorales creíbles que le dieran garantías al proceso. Una segunda preocupación muy paralela fue resguardar el voto frente a posibles maniobras de adulteración del sentido del sufragio y todos los mecanismos de blindaje, de protección de las mesas de votación, de custodia del material electoral, de conteos y escrutinios, iba en esa dirección. Luego vino otro momento, y esto se ve también en las agendas de Uniore, de Tikal, de Quito, en las publicaciones, un momento en el que el tema fue la justicia electoral, el desarrollo de mecanismos de jurisdicción electoral y de control del financiamiento partidario también, un tema central. No digo que estos temas hayan dejado de ser fundamentales, lo siguen siendo y siguen representando desafíos enormes, pero se nos van sumando nuevos. Y el más reciente, sin duda alguna, es el tema de la desinformación. Yo creo francamente que es el tema de nuestro tiempo, es el tema que va a representar un desafío formidable para las democracias liberales en todo el mundo y en ese tanto para las autoridades electorales. Por dos razones, seguramente por muchas más, pero por dos razones básicas. Una tiene que ver con el hecho de que la desinformación atenta, amenaza la libertad del sufragio. Y aquí quiero retomar sabias y lúcidas palabras con las que ha empezado su pontificado el Papa León XIV, por cierto, de nacionalidad peruana. Cuando dijo en su primer discurso frente a medios de comunicación y periodistas, solo las personas informadas pueden tomar decisiones libres. A nosotros como autoridades electorales no nos puede satisfacer simplemente la organización de comicios sin importar en qué condiciones se ejerza el derecho al sufragio en esos comicios, qué tanto se sepa de las ofertas político-partidarias, qué tan bien informadas o no informadas o manipuladas estén las personas. No nos puede ser indiferente. No nos puede ser indiferente porque también
en muchos casos tenemos la responsabilidad de la tutela de los derechos políticos electorales de nuestras respectivas ciudadanías. Entonces, la desinformación es relevante para nosotros, primero por eso, porque amenaza la libertad del sufragio, la libre determinación de los electores en las urnas. Pero además es importante para nosotros como autoridades electorales la desinformación, por lo que vimos dramáticamente en el asalto al Capitolio en los Estados Unidos en el año 2021 y después lo vimos en las instituciones del Brasil. Es decir, es fundamental para la seguridad electoral, la estabilidad política y la estabilidad política y para la estabilidad política durante un proceso electoral es fundamental la credibilidad en las autoridades electorales, la credibilidad en el resultado electoral y la credibilidad en las autoridades que certifican ese resultado electoral. Y las estrategias de desinformación pueden ir dirigidas precisamente a erosionar esa credibilidad, a desestabilizar y a generar riesgos de seguridad electoral. De modo que estamos frente a un tema que en modo alguno nos puede resultar ajeno. Y para aterrizar, más que estrategias puntuales que yo creo que tendrían que desarrollarse de cara a las diferencias de cada coyuntura y a los desafíos de cada país en un momento dado, estoy completamente de acuerdo con don Piero en el sentido de que debemos romper la lógica cíclica del proceso electoral. Los organismos electorales no pueden hacer comunicación para las elecciones. Los organismos electorales tienen que hacer comunicación de forma permanente en tres grandes rubros que yo los sintetizo. Uno es formar, el otro es informar y un tercero es reaccionar, que es probablemente el que más hacemos, estar apagando incendios, estar reaccionando. Y para eso podemos hablar más adelante en la listening y este tipo de cosas, pero informar es muy importante antes de reaccionar, llenar, colmar vacíos de desinformación en los cuales pueda prosperar el germen de la desinformación. Organismos electorales que están dando pasos importantes y muy valiosos en el campo de la alfabetización mediático digital. Es un tema que nuestros sistemas de educación pública deberían haber estado atendiendo desde hace algunos años. Es algo que debe ser transversal a la formación de nuestros niños y adolescentes para capacitarlos para lo más fundamental que hay en la vida, que es nuestro comportamiento como ciudadanos en la polis, no para conseguir trabajo, que es a veces el enfoque de la educación. Antes de eso necesitamos convivir en armonía en sociedad y para eso es fundamental hoy la alfabetización mediático-digital. Bueno, en muchos casos no lo están haciendo los sistemas educativos de nuestros países, pero nuestros organismos electorales a través de institutos de formación que también han desarrollado muchos organismos electorales, entre los cuales es decano la autoridad electoral peruana, debemos acometer esa tarea también de formación. Repito, formación, información y reacción. Sí, muchas gracias, Gustavo. Definitivamente tengo que coincidir con ambos. Es importante estar informado, formado y por supuesto que reaccionar, pero reaccionar con conocimiento, ¿no? La protección de la integridad electoral es un eje transversal. La confianza se genera de esa forma y tenemos que cuidarla día a día y ambos han coincidido con ello, ¿no? Se enfrentan nuevos retos, pero hay que seguir trabajando más y en cosas que ya tenemos experiencia, que es la formación ciudadana. Siempre
hay que trabajar más en ello y no debemos dar por sentado de que el ciudadano conoce todo lo que se hace en un organismo electoral y hablando específicamente de las elecciones, que conocen toda la dinámica de lo que es un proceso electoral. Probablemente nosotros desde las sillas en que estamos sentados o nos toca estar dentro de los distintos organismos electorales, pues conocemos la dinámica, pero no necesariamente ese ciudadano. Entonces hay que estar constantemente y sobre todo aprovechar los tiempos anteriores a la elección para estar precisamente machacando, como quien dice, sobre lo mismo, sobre cuáles son las normas, cómo es el proceso de votación, cuáles son las garantías, qué es la protección de la integridad electoral, etcétera. Y nunca debemos cansarnos porque hay que aprender y hay que seguir aprendiendo todos, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que herramientas y veo que algunos organismos electorales las tienen, volviendo a tener herramientas para que el ciudadano pueda practicar cómo ejercer su voto. A veces minimizamos y pensamos que ya es que todo el mundo sabe la tarea. No, no la sabe. Y hay que seguir así, de la forma sencilla, creando, concienciando y dando eso, informar, informar, informar y no cansarnos de informar en forma correcta. Y respecto a lo que decías, Gustavo, sobre el nuevo Papa, bueno, es cierto, hay que estar informado, bien informado y sobre todo para tomar nuestras decisiones, ¿no? Ahora les preguntaría a ambos, ¿cuál es, en su opinión, el papel, el rol que tienen los medios tradicionales y los medios digitales en la lucha contra la desinformación, sobre todo en nuestro ámbito, en el ámbito electoral? Iniciaría ahora con Gustavo y luego, por favor, Piero. Bueno, yo creo que el papel es central. Eh, Tengo para mí que buena parte de esta crisis de desinformación, que no deja de ser paradójica, porque nosotros estamos viviendo en la sociedad de la información y ya es bastante curioso que en medio de la sociedad de la información el principal problema sea la desinformación. Yo creo francamente que mucho de lo que está ocurriendo en este momento tiene que ver con la crisis del periodismo y la crisis de los medios llamados tradicionales, que es una crisis doble, es una crisis de modelo de negocio, porque como ustedes saben, su financiación venía en buena medida por la venta de publicidad y esa inversión publicitaria se ha trasladado a plataformas digitales, pero es una crisis también de identidad de los profesionales en periodismo, porque muchas de las cosas que los distinguían, que los diferenciaban, eh, pues se han perdido resultado de un cambio tecnológico, ¿verdad? Tenían el monopolio de ser quienes nos contaban qué era lo que pasaba allá afuera en el mundo que no es nuestro entorno inmediato, ya no tienen ese monopolio, tenían una llave de acceso al discurso público, si usted quería comunicar masivamente sus opiniones o sus perspectivas, tenía que pasar a través de un editor, a través de un canal de televisión, etcétera, ya no tienen esa llave. Tenían un rol fundamental de moderación de la conversación pública, es decir, más o menos iban ordenando sobre qué temas se iban hablando en un país, ellos imponían la agenda, ya no es así tampoco. Entonces, claro, eso genera no solamente el tema económico, de la crisis del modelo de negocio, sino también una crisis de identidad. ¿Cuál es mi aporte profesional a la sociedad? ¿Qué es lo que yo hago diferencialmente en el contexto de una democracia? Pero yo estoy convencido, no soy periodista y nunca he ejercido ese noble oficio, pero estoy convencido de que su labor sigue siendo imprescindible. Es más, me atrevería a afirmar que es hoy más importante y más valiosa que en cualquier otro momento anterior de la historia, porque el hecho de que tengamos superabundancia de información no significa que tengamos superabundancia de verdad y de conocimiento sólido. Hay un periodista español, Iñaki Gabilondo, que utiliza una metáfora muy buena.
dice que lo primero que escasea, paradójicamente, en las inundaciones es el agua potable. Y que algo así podría estar ocurriendo con el tema de esta intoxicación o esta inundación masiva de contenidos informativos que tenemos a la mano, claro, pero luego hay que cribar de ahí qué es verdad y qué no, qué son hechos verificables y qué no. Y creo que los profesionales eh, formados para eso, sin duda alguna, son nuestros periodistas. Hay que establecer relaciones de confianza con ellos, canales abiertos, expeditos, entender que no solamente ejercen un derecho fundamental, que es la libertad de expresión y la libertad de prensa en una democracia, sino que además son pilares de los sistemas democráticos. No existe democracia libre, no existe democracia realmente funcional sin una prensa independiente y libre. Entonces debemos de tener una gestión eficiente, comprender cuál es su valor, comprender cuáles son sus necesidades y tratar de facilitarle lo más que se pueda su trabajo. Digo esto porque a veces los equipos de comunicación, de prensa o de relaciones públicas de las instituciones están concebidos más bien para dificultar el trabajo de la prensa, para generar una suerte de cerco o de protección del jerarca respecto de los periodistas. Esa percepción muy heredada del siglo XX y del Watergate y de todo esto, hay que superarla y entender el trabajo de la prensa como un trabajo funcional en principio para la democracia. Y por último, en relación con las plataformas, yo creo, ahora lo decía don Piero, es fundamental el ejemplo panameño de relaciones con las empresas de plataformas. En algunos casos pueden ser convenios escritos, en otros casos no. La cooperación es muy importante, los canales directos son muy importantes, pero, siempre meto la nota discordante de que necesitamos regulación. Yo creo que hay ya avances significativos e importantes, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, hay gestos de mucho vigor, claro, también relacionados con las dimensiones del país. Estoy hablando del caso brasileño y de su tribunal electoral con desarrollos jurisprudenciales muy valientes, pero lo que quiero decir es que no creo que debamos supeditar el 100% de la relación de las empresas de plataformas digitales con las autoridades electorales a las concesiones graciosas y generosas que nos puedan hacer estas empresas. Son empresas que prestan servicios en nuestros países y tienen un deber de respeto del ordenamiento jurídico de los respectivos países. Y hacia eso creo que tenemos que avanzar en un camino que nos queda mucho por recorrer. Muchas gracias, Gustavo. Piero. No, quiero simplemente decir que escuchar a Gustavo siempre es no solamente un honor, sino es un placer, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, Gustavo. Cada vez que he tenido el honor de compartir un evento contigo, siempre es una posibilidad de aprendizaje que agradezco, Gustavo, de la manera más sincera. Creo que Gustavo plantea muy bien el tema, y nos estamos enfrentando a una nueva era donde los medios de comunicación juegan un nuevo rol. Creo que hay un cambio en el modelo de negocio que tiene un impacto en el ámbito informativo. Hemos visto cómo muchos medios históricos se han ido reduciendo y han ido girando de lo tradicional impreso a lo digital. ¿No es verdad? Creo que hay un cambio de modelo de negocio que ese es el contexto en el cual hoy día tenemos que realizar nuestra labor colaborativa de generar confianza en ambos lados, ¿no es verdad? Nosotros confiar en ellos y ellos confiar en nosotros.
porque, señores, lo que está en riesgo es la democracia. Han citado frases papales de un papa peruano, dicho sea de paso, peruano por opción, ¿no? Porque uno puede nacer en un lugar, pero él eligió ser peruano y creo que eso es un lindo gesto de nuestro Papa, que votará de manera digital en esta elección del próximo año. Esperamos que participe de manera activa. Eh, los medios de comunicación digitales o convencionales, plenamente impresos, digamos, o los nuevos medios, que son los medios digitales que han ido surgiendo, tienen una gran responsabilidad en este contexto. Tienen un rol que es fundamental y es informar con la verdad. Y eso hoy día parece un pedido extremo, ¿no es verdad? Pero su rol, señores, es informar con la verdad. Eh, no digo que no lo hagan nunca. Creo que siempre su voluntad es informar con la verdad. Pero ya muy bien lo plantea Gustavo, ahora que hay tantas voces, que hay tanta información, que hay este tsunami de información, en muchos casos no veraz o que intenta desinformar, es muy complejo para el ciudadano y hasta para los propios medios de comunicación saber exactamente qué actor te está dando la información veraz y qué actor no te está dando la información veraz. Y tiene que ver también con esto que muy bien plantea Gustavo también, que es que hay medios que no confían en las instituciones porque se concibe que los espacios de relacionamiento de las instituciones electorales con la prensa están más enfocadas en proteger el prestigio de las autoridades que en brindar la información veraz. Y Gustavo tiene toda la razón. Y lo que plantea Gustavo nos tiene que llamar a la reflexión. Y nosotros tenemos muy claro el tema. Para nosotros, las oficinas de prensa y de relacionamiento con los medios de comunicación tienen un solo norte, que es dar la información veraz que tiene la institución. En la lógica, además, que muy bien sistematizaba Gustavo hace unos minutos, ¿no? En la lógica de formar, de informar y de reaccionar, que me parece que es genial esa sistematización de la labor que tiene que, y de las estrategias que tienen que implementar comunicativamente nuestras instituciones, las instituciones electorales. Entonces, en principio hay un nuevo rol, ya no hay monopolios, se ha democratizado, pero esta democratización ha generado una ola de información, en muchos casos, y él me parece bastante interesante esta lógica de que en una inundación lo que falta más es el agua potable, y es verdad, ¿no? Esta ola de desinformación lo que trae es mucho lodo, ¿no es verdad? Y el problema es que si los medios de comunicación no hacen su labor de manera precisa o son dirigidos para desinformar, lo que van a hacer es dañar la democracia. Y para dañar la democracia van a buscar quienes quieran desinformar y usar los medios de comunicación para desinformar, van a buscar algo que todos tenemos que tener claro. La desinformación electoral está buscando, bajo la lógica de los organismos electorales y enfocado en los organismos electorales débiles y autoridades desacreditadas. Eso es exactamente lo que están buscando quienes quieren desinformar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Necesitamos entender este nuevo panorama que implica una inversión en medios de comunicación que permita que la ciudadanía pueda tener acceso a información en el ámbito digital y en el ámbito convencional. Hay que entregar información bajo una lógica omnicanal. Son varios canales los que hay que atender. Hay que entregar información por medios convencionales, digitales, por WhatsApp, por TikTok, por todo lo que nos brinda Meta, por X, en fin. Tenemos que llegar a la ciudadanía con información útil, veraz, inmediata, siempre. Y eso implica, obviamente, que los medios de comunicación hagan su trabajo, y en el Perú lo hacen y lo hacen bien. Hay que reconocerlo y destacarlo.
Eso no quiere decir que nos estemos exentos de críticas ni nada por el estilo, al contrario. Las críticas, en la medida en que sean constructivas, siempre aportan, y toda crítica hay que escucharla, y de todas las críticas se aprende. Pero lo que tenemos que exigirle a los medios de comunicación es rigurosidad. ¿Quieren información electoral? Acá tienen información electoral. Publiquen información electoral. Publiquen la información electoral veraz. Acá están todas nuestra información, y tener una política de puertas abiertas. Creo que en muchos casos, mucha prensa le deja a los periodistas, obviamente, la posibilidad de cubrir determinadas notas por determinada agenda. Sin embargo, creo que hay que tener reuniones también a nivel de directores para poderles explicar, para que ellos puedan tener un conocimiento más preciso que permita además que las empresas de comunicación puedan comprender en toda su magnitud un proceso electoral que es complejo en lo jurisdiccional y complejo en lo administrativo. Comparto con Gustavo esta lógica de que creo que las grandes plataformas, la relación con las grandes plataformas no pasa que nos den lo que ellos les acomoda darnos según el mercado en el cual ellos están desarrollándose. Creo que tiene que haber una regulación respecto de las plataformas para poder tener facilidades. No nos deja satisfechos que algunas plataformas no borren información que no es veraz, no es verdad, que se deje, que se mantenga, que puedan difundirse con total facilidad. Creo que ahí hay un tema que es pendiente. Y creo que el gran reto es que los medios de comunicación asuman de manera plena este rol de embajadores de la información veraz. Porque creo que de esa manera ganan crédito. La gente va a confiar en ellos porque lo que dicen les va a revertir en credibilidad. Y nosotros tenemos la responsabilidad de darles toda la información que ellos requieren. Entonces, solamente para terminar, estamos frente, y bien lo planteaba Gustavo hace unos minutos, frente a una nueva lógica de comunicación, a una nueva lógica de empresas de comunicación. Ya no hay grandes monopolios, hay muchas voces, hay muchos actores, y hay que tratar de llegar a todos los actores y darle la información que ellos necesitan, porque ellos se deben a su público. Hay una lógica de la inmediatez, ¿no es verdad? De la rapidez, de la sencillez, que tenemos que aprender a comunicar en ese lenguaje para poder llegar a esos ciudadanos que se informan a través de esos medios, de esos canales. Y eso implica fortalecer nuestra lógica colaborativa. Y eso implica tener instituciones no solamente que hagan un trabajo transparente en lo electoral, sino que seamos transparentes plenamente en todas nuestras acciones. Nosotros somos servidores públicos y debemos rendir cuentas por todo lo que hacemos. Si alguien plantea alguna consulta, se le tiene que brindar la información. Nosotros no podemos guarecernos bajo la lógica de somos servidores públicos, somos gente del Estado, no debemos brindar información. Al contrario, somos servidores públicos y tenemos que ser más transparentes que el resto. Y eso implica que nuestros ámbitos de comunicación institucional tengan eso muy claro. Nosotros no escondemos información, la brindamos, y tenemos que aplicar las estrategias de comunicación que yo intentaba desarrollar de manera muy limitada al inicio, pero que muy bien ha sistematizado nuestro querido Gustavo, ¿no? Capacitar, informar, reaccionar. Eso sería todo por esta pregunta, estimada Yara, apreciado Gustavo. Muchas gracias a ambos. Sí, hablando un poco de la información, así como es malo no tener información, también es negativo tener un exceso de información, y sobre todo malintencionada, ¿no? O con falta de experiencia. Eso nos recuerda a la pandemia, que cuando nos abocamos a un hecho desconocido, pues las noticias y las recomendaciones y los consejos llegaban desde que teníamos que usar pediluvios, bañarnos todos los días. Para las mujeres eso nos afectaba mucho por efecto del arreglo
del cabello, 2 o 3 veces salías, tenías que volverlo a hacer, lavar todos los alimentos, etcétera. Nos damos cuenta que hubo excesos de información y sobre todo ante un desconocimiento de un hecho que era inédito en su forma en ese momento, ¿no? Entonces hay que informar, informarse bien. Debemos tener, desde los organismos electorales, creo que una relación profesional muy, muy, muy estrecha con los medios de comunicación, en una relación de respeto, donde compartamos información y a la vez ellos sean colaboradores. Eso es necesario en todos los contextos. En cuanto a las plataformas digitales, definitivamente. Yo creo que no es lo mismo exigirle a una plataforma digital desde países como México y Brasil, con millones de personas, 100 millones, por ejemplo, en México de electores, que países pequeños como el nuestro, Panamá, 3 millones, ir a hacer una negociación con una empresa con un público reducido no es lo mismo. Por eso insisto que siempre debemos, a través precisamente de organismos como Uniore, tratar de hacer este tipo de conversación, pero como bloque, o sea, como interés de organismos electorales de la región. No podemos conseguir mucho con una voz así disminuida por la cantidad, esta es la cantidad de público, de clientes que puedo tener en un país determinado, ¿no? Y exigiendo siempre respeto, que así debe ser. Pasando a otro tema, les preguntaría a ambos, y ahora empezaría con Piero, desde sus experiencias, ante una desinformación, no llamemos nada más noticia falsa, sino un fenómeno desinformativo, un proceso electoral, que la autoridad electoral sabe de antemano que no es cierto, pero que puede afectar muchísimo el proceso. ¿Cómo sería ese actuar, ese protocolo institucional desde la comunicación institucional, valga la redundancia, para combatir algo que puede afectar definitivamente el proceso en la etapa en que se encuentra en ese momento, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la pregunta, Yara. Yo creo que es vital el tema. Creo que tenemos que cada institución eh, formalizar esto. Creo que las respuestas, nuestro aprendizaje del 2021 y toda esta ola desinformativa que padecimos, eh, ha requerido que nosotros construyamos un protocolo, que sepamos exactamente qué pasos dar, y eso lo tenemos que tener oficializado. Eh, Todos tienen que saber qué hacen y cómo lo hacen, por qué lo hacen. Creo que pasa en principio por un proceso de identificación y análisis, podríamos decir, en donde tenemos que saber cuál es realmente la importancia, el alcance, el impacto, el potencial del fake news. Eh, y gracias a esta identificación pasar a un análisis realmente de cuánto nos puede afectar. No toda la desinformación nos puede afectar igual. ¿No es verdad? Si viene de un determinado actor, de un determinado grupo, que se presenta a través de un determinado medio, puede tener un impacto diferente que otro con otras características. Entonces, hay que analizar el mensaje, pero también debemos, señores, analizar quién es el mensajero. No es lo mismo que salga en una portada de un diario que sea el diario que tenga la mayor credibilidad y confianza, a que salga un medio que está, digamos, más acostumbrado a jugar con titulares engañosos por ser políticamente correcto. Entonces, análisis, identificación, análisis del mensaje, análisis del mensajero. Hay un segundo momento que creo que es también fundamental, que es la aclaración o la derivación del caso, ¿no? Tenemos que analizar, ¿esta desinformación merece una aclaración o no merece una aclaración inmediata, ¿no? ¿Tenemos en el área de comunicación la información o tenemos que requerir la información a otro ámbito? No siempre se tiene toda la información a la mano. Yo recuerdo que en algún momento y es bien importante la experiencia para nosotros, se nos dijo que el color del logo de un partido durante una jornada no era el color del partido. El partido terminó ganando, por supuesto, ¿no? No era el color del partido. Entonces, ya, pero
pero nosotros ha habido a prueba de color, ¿no? Entonces nosotros pasamos todo, tenemos que tener, digamos, un pantone muy preciso que nos lo pase, el partido se lo pasa al Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones nos lo da a nosotros tenemos una ceremonia en donde imprimimos las pruebas, hay pruebas de color, hay actas, ¿no es verdad? Todos se tienen que mostrar satisfechos. Ya, anda, trae el acta, consigue el acta, cuándo fue, quiénes participaron. Entonces, tuvimos que de manera inmediata comenzar a buscar esa información, dónde estaba el acta. Entonces, ese es un elemento que no es menor, ¿no es verdad? Entonces, si uno cree que tiene la información a la mano de todo, pero te pueden sacar del gorro algún conejo que uno no lo tiene a la mano. Entonces, para responder hay que tener todos los argumentos que son fundamentales, ¿no? ¿A quién se lo derivamos? ¿A quién le preguntamos? Que tenemos que tener muy claro eso. Hay casos, obviamente, especiales que pueden afectar el devenir, el rumbo de la institución a partir de acusaciones, por ejemplo, de fraude, ¿no? A nosotros nos hicieron muchísimas acusaciones de fraude, no sustentados en absolutamente ningún recurso, sino fundamentalmente a partir de construcciones creativas sobre algo que hubiera podido suceder a partir de un resultado muy estrecho, ¿no? En el Perú, las últimas dos elecciones generales, y es bueno que todos lo sepan, quien gana la elección lo hace por menos votos de los que entran en las butacas del Estadio Nacional, 44.000 y 40.000. Entonces son resultados muy estrechos. Y a nadie le gusta perder, por supuesto. Y uno entiende que cuando el resultado es muy estrecho y sobre todo cuando las propuestas son antagónicas, ¿no? Y existe una lógica del miedo que se entrecruza, muchos discursos o algunos discursos pueden intentar sostener argumentos que intenten no solamente debilitar las instituciones, desacreditar a sus autoridades, sino también poner en tela de juicio no solamente el resultado electoral, sino la democracia propia del país. Entonces ahí tenemos nosotros un rol que es fundamental. Entonces, eh, ya se había dicho algo que es bien interesante, que es hay que hacer con una especie de catálogo de todas las mentiras que se usan en otros países, porque esas mentiras se van a reciclar y volver a usar, ¿no? Los muertos votan, no es verdad, las actas no son las actas, quienes firmaron no son los que firmaron, y todo ese tipo de temas que, digamos, ameritan no solamente que tengamos de unas ya eh, ¿cómo decirlo?, predefinidas respuestas, hay una especie de FAQ, ya frente a preguntas frecuentes, frente a desinformaciones frecuentes, pero creo que hay un tercer punto que es fundamental, que es el tema de los casos especiales, y un cuarto punto que es fundamental, que es darle la vuelta a todo, ¿no? Hay que hacer monitoreo de manera permanente. Nosotros tenemos que saber qué dicen de nosotros, quiénes dicen de nosotros, qué argumentos exponen respecto de nosotros, ya sea positivo o ya sea negativo. Porque todo eso puede tener un efecto muy grande en un proceso electoral, sobre todo en países como el mío, polarizados, fragmentados, atomizados, con 43 partidos ahora en competencia, 43 que van a competir, ya hay 44, pero uno no va a competir en esta elección, eh, donde hay mucho miedo. Entonces, esto nos exige ser más profesionales, ser más autoexigentes respecto con este monitoreo que tenemos que hacer de manera frecuente, porque ese monitoreo de todos los medios, de todas las redes, nos permite algo que es fundamental, es qué ideas, qué discursos, qué necesidad informativa tienen nuestros públicos, ¿no? Y ese es un elemento que solo lo vamos a conocer monitoreando de manera diaria, cotidiana, cada uno de los medios de comunicación que nosotros podemos monitorear de manera cotidiana, sobre todo en un país tan diverso y tan extenso como el nuestro, ¿no? Nosotros vamos a tener 27 millones y medio de electores en la próxima elección. Imagínense ustedes, y es un territorio muy, muy grande, con una cordillera al medio muy compleja y una selva casi inexpugnable luego de la cordillera. Entonces,
tenemos que hacer estos esfuerzos que son poder detectar, analizar, tenemos que ver si aclaramos o a quién derivamos para poder aclarar, analizar casos especiales y el monitoreo y actualización de toda nuestra información a partir de un análisis permanente y en la línea de lo que Gustavo y Yara planteaban hace unos minutos, de manera permanente, no exclusivamente en época electoral. Con eso sería todo, querida Yara. Muchas gracias, Piero. Gustavo, por favor. Pues estoy muy de acuerdo. Efectivamente es un error pensar que siempre se debe salir a reaccionar bajo esa lógica. Es decir, son errores contrapuestos, pero errores que ocurren. El error de ensimismarse, encerrarse, esconderse y nunca reaccionar a nada, bajo aquella tradicional expresión de los juristas de que las sentencias se explican a sí mismas. Yo no tengo que salir a explicar lo que, si usted quiere entender por qué resolví lo que resolví, vaya y léase las 200 páginas de sentencia, el lenguaje jurídico con latinazos y toda la cosa. Eso es un error, pero también es un error creer que a todo hay que reaccionar y estar reaccionando permanentemente a todo. Eso es un error que trae consecuencias muy negativas. Primero que todo, una autoridad electoral pierde completamente su agenda, porque está permanentemente entonces todo el día comunicando de manera reactiva a lo que publica fulano, sutano o mengano. Eh, el otro consecuencia negativa de reaccionar a todo es que pueda haber mm, publicaciones, incluso difamatorias o calumniosas, que estén muy encapsuladas, que solamente hayan llegado a un sector muy reducido de personas y más bien la reacción o la sobrereacción de la autoridad electoral puede magnificarlo y ponerlo en primer plano de la atención pública, eso que habría pasado desapercibido en general si no se le hubiera dado esa relevancia, esa importancia. Entonces es importante saber cuándo intervenir. Es importante tener claridad conceptual y claridad de línea de acción. Claridad conceptual en el sentido de que no todas las desinformaciones ameritan una reacción de la autoridad electoral, no solamente por esto que estoy diciendo, sino además porque las campañas electorales no son simposios universitarios. En las campañas no son simposios científicos, en las campañas universitarias hay mentiras, hay exageraciones, hay hipérboles, hay dramatismos, hay emociones desbordadas, y sería un error que una autoridad electoral se erigiera como una especie de árbitro que busca garantizar que todos los intervinientes digan toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, como en un juicio. Eso es una aspiración que nunca se va a lograr y que sería un error que una autoridad electoral pretendiera asumirla. Entonces tiene que haber claridad conceptual de cuándo se va a intervenir y cuándo no. Y ese es un trabajo que no nos podemos ahorrar adquiriendo la herramienta más sofisticada de social listening que vamos a poder adquirir y contratando al equipo de consultores en monitoreo digital más eficientes y más sofisticados del mundo. Ese trabajo, que es un trabajo conceptual y desde autodefinición de la propia autoridad electoral, clarificándose a sí misma hasta dónde debe llegar y hasta dónde no debe llegar, eso es algo que tenemos, ese es un trabajo en casa que tenemos que hacer cada organismo electoral. Y luego, además de esa claridad conceptual, claridad de líneas de acción, que tiene que ver con lo que mencionaba don Piero.
protocolos muy claros de acción, distribución de responsabilidades. Voy a poner un ejemplo de un organismo electoral de nuestra región, un muy buen organismo electoral de nuestra región, de mucho prestigio, pero ¿qué es la sorpresa que me llevo? Esto en el contexto de una observación electoral. Tenían una herramienta muy buena de escucha digital, estupenda. Ya quisiéramos en Costa Rica poder pagar esa herramienta. Pero esa herramienta solo la usaba el equipo de comunicación. Luego, los datos que arrojaba esa herramienta, a esos datos no tenían acceso, por ejemplo, el equipo de control de pauta digital, de financiamiento electoral. Entonces, cuando uno preguntaba, mire, ¿y qué ustedes han podido contrastar lo que este partido político está reportando de gasto, contrastándolo con lo que efectivamente hay de publicidad digital de ese partido en las redes? Ah, no. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque nosotros no tenemos esa herramienta, bueno, pero la tiene la oficina de la par. Sí, pero es de ellos, no es de nosotros, ¿verdad? Pero si somos la misma autoridad electoral. Es importante que la información que sale de ese monitoreo llegue a muchas personas dentro, llegue al equipo que se encarga de producir contenidos digitales para desmentir o para atajar desinformaciones, para contrarrestarlas. Es importante que llegue a los jerarcas máximos, a los magistrados o a los comisionados que tienen que tomar decisiones para que a la hora de tomar su decisión tengan a mano esa información. Es importante. Aquí en Costa Rica tenemos una cosa que se llama Cuerpo Nacional de Delegados, que es una suerte como de brazo del Tribunal Supremo de Elecciones sobre el terreno. Son personas que están, digamos, en cada escuela, en cada centro educativo, en las vías públicas, representando al tribunal y tomando decisiones sobre el terreno. Bueno, esas personas necesitan también saber o recibir alertas de cosas que nosotros podamos enterarnos a través del monitoreo digital. Lo que quiero decir es que los flujos de información internos dentro de la autoridad electoral tienen que estar muy bien aceitados para que estas herramientas de escucha digital cumplan, o mejor dicho, den el mejor jugo, podamos extraerles el mejor resultado que ellas pueden dar. Y en cuanto a ya casos muy puntuales y muy específicos, nosotros nos fijamos en cuatro cosas básicas que yo creo que pueden servir para calibrar si es momento oportuno o no de salir al paso frente a una desinformación concreta dirigida a la autoridad electoral. El primero es la verosimilitud, es decir, qué tan creíble, qué tan fácil va a ser que la gente se crea, porque es creíble, esa cosa que están diciendo de nosotros. eh, Hay tonterías que uno puede anticipar, se puede equivocar, pero uno puede anticipar que una gran mayoría de las personas no se las van a creer porque son muy inverosímiles. Entonces, eso hay que calibrarlo. Lo otro que hay que calibrar, y para eso son muy efectivas las herramientas de escucha digital, es la penetración que ha tenido una desinformación. Repito, no es lo mismo algo que esté encapsulado ahí en un nicho de redes sociales a otra cosa que ya trascendió, que está haciendo trending topic en la conversación de una sociedad, o que incluso los medios, las cabeceras de referencia ya lo están reproduciendo como noticia, o que ya se está discutiendo en el Congreso y en el Parlamento. Ya se salió de las manos, ya la penetración de eso es muy grande. Un tercer elemento es la lesividad que tenga. No es lo mismo que digan en una desinformación que en el Tribunal Supremo de Elecciones se echaron a perder
no sé cuántas máquinas, y que eso es un desperdicio de recursos públicos y que qué lástima que seamos tan descuidados porque esas máquinas se echaron a perder porque llovió muy fuerte, había unas goteras y no reparamos el techo y se dañaron las máquinas. Puede ser que sea mentira, pero no tiene el mismo grado de lesividad que si la desinformación es, hay un compromiso político de los magistrados con tal fuerza partidaria para favorecerle en la elección. Eso hace al corazón mismo de la credibilidad de la autoridad electoral y entonces su nivel de lesividad es mayor. Y un cuarto y último elemento lo subrayaba con mucha claridad don Piero, es el tema de la munición. ¿Con qué, con qué cantidad de información cuento, información ya verificada cuento, para salir a desmentir o a rectificar? Es un error muy grande, y lo digo por experiencia propia, porque fue una experiencia dolorosa nuestra, es un error muy grande salir a desmentir o a enfrentar una desinformación cuando uno mismo como organización todavía no tiene muy claro qué es lo que pasó. Porque, y además, si el formato escogido es un formato inadecuado, en este caso, por ejemplo, el peor formato que se puede escoger es una conferencia de prensa, porque es poner a un jerarca frente a un pelotón de fusilamiento, donde lo van a bombardear con preguntas para las que no va a tener respuestas. Bueno, no va a tener respuestas porque ese no era el momento para salir. Primero había que saber qué había pasado y segundo, porque esa no era la forma de salir, no era a través de una conferencia de prensa. Entonces, en esto hay que proceder con con mucha sabiduría, con mucho tacto, sabiendo que lo que estamos cuidando, lo que estamos protegiendo, lo que tenemos en nuestras manos es algo muy valioso, muy preciado, es la credibilidad, la confianza de la ciudadanía en los procesos que estamos llevando adelante y entonces hay que manejarlo con ese grado de responsabilidad. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, y el tiempo ha pasado muy rápido y ya llegamos al final de este webinar, pero tomaría un minuto más cada uno para honrar una pregunta que nos llega, que qué dinámica propondrían como institución, especialmente para los jóvenes, para hacerle frente a la desinformación, sobre todo ese segmento de edad de los jóvenes de 18 a 25 años, que no son niños, pero tampoco adultos. ¿Y cómo pueden entonces reaccionar a la hora de decir, van a ser educados? Bueno, si le parece, don Piero, empiezo yo. Yo creo que hay dos valores que hay que promover desesperadamente dentro de las autoridades electorales hacia la ciudadanía. Uno es el aprecio por la verdad, el aprecio por los hechos. En este momento en el que se valoran tanto las emociones y cómo me hacen sentir las cosas, cómo me siento con X o con Y, hay que insistir y subrayar que hay un mundo allá afuera, que ocurren cosas allá afuera independientemente de mi opinión o independientemente de mis preferencias y que la actitud valiente frente a la vida es asumir las cosas como son y no como yo quisiera que sean. Entonces, un aprecio y un respeto por los hechos. Y lo otro hace al corazón mismo de la democracia, aprecio y respeto por la pluralidad, por hablar con personas no que refuercen mis puntos de vista y que me confirmen en lo que ya yo pienso, sino que me puedan presentar opciones y perspectivas distintas, sin necesidad de que tengamos que llegar a puntos en común o a puntos de acuerdo. Ojalá si así fuera, pero al menos tener la capacidad de escuchar y de comprender cuáles son las razones del otro. Gracias, Gustavo, Piero.
Sí, concuerdo plenamente con Gustavo. Yo solamente haría una precisión, intentar precisar un poquito el tema. Hay que insistir mucho en la educación electoral, ¿no? Hay que insistir en educar, en nuestra lógica capacitar e informar. Nosotros ahora tenemos un gran reto. Nosotros vamos a tener 5 elecciones en simultáneo. Vamos a tener yo no, yo tengo 52 años, seguramente parezco más porque estoy bastante acabado, pero eh, nunca voté por el Senado, ahora se va a votar por el Senado. Y ahora se va a votar por el Senado, la mitad se va a elegir de manera lista cerrada y bloqueada, y la otra mitad con lista cerrada, no bloqueada, con perdón, lista nación con doble voto preferencial, y el otro va a ser lista por circunscripción con solamente un voto preferencial. Entonces, hay que decirle a la gente qué hace el Senado, qué debe hacer el Senado, cuáles son las funciones del Senado y cómo votarle al Senado. Entonces, ahí hay toda una lógica de educación, de capacitación, de información. Hay que ir a la gente de manera segmentada. Los lenguajes son diferentes, las formas son diferentes. No es lo mismo que lleguen a mí a través de un TikTok a que lleguen con un TikTok a un joven, ¿no es verdad? Ahí hay una diferencia muy grande, y hay que escucharlos. Creo que una de las primeras formas de poder llegar a ellos es escuchándolos. Hay que hacer reuniones con ellas, desconcentradas, descentralizadas, tratando de escuchar qué quieren conocer, cuáles son sus necesidades de conocer, y nosotros ir hacia ellos con una narrativa, con una construcción discursiva que pueda satisfacer sus necesidades de información y que pueda satisfacer las necesidades del país y de la institución para esos públicos en específico. Muchas gracias. Yo solamente para finalizar y por el poco tiempo que nos queda, pues me quedaría con la tríada en cuanto a estrategia: el formar, el informar y reaccionar. Gracias. Vamos a activar aquí. Muchas gracias, licenciada Yara. Y por supuesto a nuestros distinguidos expositores de esta tarde. Una vez más agradecemos desde la presidencia pro tempore a los miembros de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, por acompañarnos en esta sesión desde el Tribunal Electoral de Panamá, recordándoles que el siguiente webinar está programado para el 25 de junio y el tema es colaboración internacional en la lucha contra la desinformación electoral. Hasta entonces, buenas tardes y saludos. Gracias a todos.